Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, te alabamos. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque eres santo, porque eres precioso. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, papá, por este hermoso día, por esta hora, por este momento. Ven, Espíritu de verdad, ven, Ruach HaKodesh, ven, Espíritu Santo. Toma el control en este momento, Señor, de la transmisión. Toma el control de las redes sociales. Toma el control de tu palabra, Señor. Ven, Señor, ven en esta hora, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de verdad. Ven, Ruach HaKodesh. Ven, Hijo de Dios, toma el control, por favor. Toma el control de las redes sociales, Padre, para que la transmisión salga de una manera pura y perfecta, Señor. No permitas que hayan cortes, Señor. Tú eres Dios, tú eres el eterno, Señor. Y sabemos que este mundo está bajo el dominio del maligno. Pero tú eres más poderoso que Él, porque eres el eterno. Envía a tus ángeles, por favor, para que protejan la transmisión, Señor. Cubre a la audiencia, Señor, con la sangre poderosa del Cordero de Dios. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cúbreme a mí también, Señor. Que podamos hablar las verdades tuyas, Señor. Estas verdades que no se predican en las iglesias, que no se comparten en los altares. Oh Santo, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, hermoso Señor. A ti la honra, la gloria y la alabanza, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A ti, Dios de José. A ti, Dios de Elías, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por este momento, por esta hora tan especial, Señor. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Te pido que nos protejas, nos cuides, nos guardes. Reprendemos todo espíritu inmundo que quiera oponerse a la verdad, a la transmisión, Señor, de esta palabra. Porque hoy va a ser fuerte, Señor. Y te pido, Señor, que en este momento, que el príncipe de la potestad de los aires, Señor, suelte la mente del pueblo tuyo. Suelte la mente, Señor, que ese embotamiento mental, Padre, sea reprendido y retirado de la mentalidad, del sistema de pensamiento de tu pueblo, Señor. Te pido que en este momento, Señor, Satanás sea retirado de todo espíritu inmundo de confusión, se vaya en el nombre que es sobre todo nombre, el de Yahshua HaMashiach, conocido como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te pido, Señor, que en esta hora nos acompañes a toda verdad y te pido una doble unción y protección. Y te pido, Señor, que bajen ángeles con espadas envainadas, Señor, y nos defiendan y peleen por la verdad, Señor. Esta verdad que la iglesia tiene que aprender, la iglesia tiene que saber. Esta iglesia que no se predica en los altares. Estas verdades de verdad que en las iglesias no enseñan. Tenemos que entrar a conocer la verdad. Cristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad eres tú, Señor, tu palabra. Lo que tú enseñabas, lo que Cristo enseñaba sobre la tierra. Eso que han ocultado durante años. Esa palabra que estaba sellada. Allá en el libro de Daniel dice: y sella estas palabras que son para el tiempo del fin. Y en Juan también, en el Apocalipsis lo dice. Estaba haciendo un estudio muy fuerte esta tarde con Maribel. Estábamos estudiando la palabra de Dios muy fuerte. Entrando a esas verdades que no se predican. Y de verdad que ha sido muy importante, muy interesante, y hoy les voy a transmitir estas grandes verdades que el mundo desconoce. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gusto, un placer estar con ustedes. Y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios porque el tiempo apremia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte y es el anticristo. Verdades y mentiras que se nos han enseñado sobre el anticristo. La Biblia aparece, o en la Biblia aparecen 3 veces la palabra anticristo. Aparece en forma plural y aparece en forma singular. Tengan en cuenta esto que les estoy diciendo.
porque de aquí depende que usted comprenda y entienda toda esta enseñanza. Si se le corta la transmisión, acuérdese que Facebook, a veces las redes sociales ralentizan un poco la señal, pero ya vuelve y se conecta en forma automática. Si no, va a quedar grabado aquí en el Facebook y quedará grabado en el YouTube, mientras nos permitan seguir subiendo estas verdades, porque ya encontramos que una predicación muy fuerte sobre la verdad del velo fue bloqueada totalmente en el YouTube para que la gente no la recibiera y no aprendieran esta gran verdad. Pues hoy vamos a hablar una verdad tremenda y fundamental que la iglesia desconoce, y es la verdad sobre el anticristo, y vamos a hablar sobre las mentiras que han enseñado sobre el anticristo y la verdad que muestra la palabra sobre el anticristo. Y para entrar en este tema, tenemos que entrar a la bendita palabra del Señor. Tenemos que entrar a esas verdades que realmente no se enseñan, porque la gente no le hace caso al Cordero de Dios. Cristo dijo algo muy tremendo, y él nunca, y perdónenme lo que voy a decir, lo voy a decir con todo respeto, él nunca mandó leer ni siquiera el Nuevo Testamento. Y muchos se van a sorprender y van a decir, ¿cómo así que no leyera el Nuevo Testamento? No, porque cuando Cristo estaba sobre la tierra y cuando los apóstoles estaban sobre la tierra, el Nuevo Testamento no existía. Existían los pergaminos, existían los rollos y existía toda la escritura de que era la Torá o el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Existían las crónicas de los reyes, los libros poéticos, y existían todo lo que son los libros proféticos. Profetas mayores y profetas menores, como lo han determinado. El Nuevo Testamento no existía. Comenzó a formarse desde el año más o menos 350. En el año 320, lo que llaman obispos, que aparece en Tito, el sexto ministerio, que Cristo no nombró, porque Cristo dejó estipulados 5 ministerios nomás, no 6 ni 7. Dejó estipulados 5 para la correcta edificación de la iglesia. Estos ministerios existieron hasta el año 300 más o menos, después de la muerte del apóstol Pablo y después de la muerte de los apóstoles. Se cambió la verdad completa de lo que Cristo vino a hacer sobre la tierra. Es algo muy tremendo. Les recuerdo la historia que los 320 obispos se unieron a Constantino, y de ellos surgió uno llamado Alejandro, quien fue el creador de la idea original y donde salió el catolicismo romano, que Apocalipsis 17 dice y lo describe claramente con nombres, con símbolos, con los montes, con los reyes, todas las evidencias que es el Vaticano y lo que el Vaticano ha hecho a través de la historia en la iglesia, porque el Vaticano no comenzó hace poco, sino el Vaticano comenzó desde la época de Alejandro, de la época de Constantino, donde cambiaron totalmente la verdad de Dios, como dice Daniel 7:25, ¿sí? Cambiaron los tiempos, si usted no lo sabe o no lo había escuchado, ellos cambiaron el sistema de calendario gregoriano que la humanidad maneja, la impuso Roma. El séptimo día, que es el día de descanso de Dios, lo cambiaron por el día primero, el culto al Dios Sol. Busquen la historia de la Iglesia Católica, o tómese la molestia, mi amado amigo, mi amado hermano, de buscar en Google, no en YouTube, sino en Google, quién cambió el séptimo día por el sexto día, y se va a comprobar que lo que le estamos diciendo es verdad. Cuando lo comprobaron en los famosos concilios que celebraron los católicos, y cómo ellos también crearon las famosas Biblias, incluyendo la más tremenda que fue traducida por ellos también, la Reina Valera, que es la que nosotros, la iglesia comúnmente ha manejado desde los años 60 para acá o 70 para acá, y la que yo manejo y he manejado desde hace más de 22 años que he manejado esta Biblia. Entonces, de ahí mismo sacamos las verdades, porque aunque no lo creamos, muchos no lo creen, y les invito a estudiar, busquen en Google qué es la coma joánica, y entérese cómo la Biblia ha sido manipulada, entérese cómo ha sido cambiada, entérese cómo han impostado cosas que Cristo nunca realmente enseñó. Y les invito, hermanos, busquen los originales, busquen Biblias anteriores y léanlas. Busquen esas partes donde habla de los libros que sacaron del canon bíblico, cuando el catolicismo conformó el canon del Nuevo Testamento, y sacaron libros que están aún escritos en el Antiguo Testamento y los declararon libros apócrifos. Y le aclaro, no son los libros que contiene la Iglesia Católica, son libros mucho más fuertes, como los libros de los jubileos, donde habla
y si Dios me lo permite, antes del domingo, voy a tratar de dar una explicación muy reducida sobre lo que son los jubileos y son los tiempos que Dios dejó establecidos en la Escritura, de todo lo que sucedería y los cumplimientos de los tiempos, que los católicos o el Vaticano, no hablemos los católicos porque voy a respetar a los católicos, sino el Vaticano y sus cabezas, que son los 7 montes y los 7 reyes, que son los papas, que no son ni siquiera papas ni representantes de Dios en la tierra, sino son reyes, porque ellos son reyes y toda la nación del mundo firmaron un tratado donde lo reconocen al papa como el rey de la tierra y la gente no sabe. Y ellos utilizan corona de oro, no utilizan el famoso gorro que se ponen, que se me olvida cómo es que se llama. Cómo ellos crearon las famosas Biblias, crearon el canon del Nuevo Testamento y unificaron el Antiguo al Nuevo Testamento, cómo crearon las doctrinas. Por favor, urgente, léase Apocalipsis capítulo 17. Y si no lo entiende, pregunte qué son los montes, qué son los reyes y qué son los dedos. Y se le va a decir con las evidencias históricas reales. Aunque ya lo predicamos sobre las hijas de la gran ramera. Entonces, por favor, vea esas enseñanzas, son fuertes para usted, tal vez que nunca lo ha escuchado, pero véalas porque va a aprender verdades fundamentales que le han sido escondidas al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se pierda en la mentira. Hoy vamos a hablar algo muy tremendo. Por favor, vuelvo y lo repito, léase Apocalipsis 17, sobre todo el verso 5, y busque cuáles son las hijas de la gran ramera, que son prostitutas también y han prostituido a la tierra con sus enseñanzas y sus falsas doctrinas, oponiéndose a la verdad de Cristo, que es la verdad de Dios mismo. Quiero invitarlo hoy a un panorama bíblico, pero vamos a hablar del anticristo, las verdades y las mentiras que hay sobre el anticristo. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, mi amado hermano, mi amado amigo que está allí en la transmisión, que la Biblia solamente aparece en 3 partes en la Biblia y de un solo apóstol que habló del anticristo. Nadie más habló del anticristo. Ni se encuentra en el Apocalipsis, ni se encuentra en los libros proféticos, ni Pablo habló del anticristo, ni tampoco Cristo habló del anticristo. Pero hubo un apóstol, el apóstol Juan, que sí habló del anticristo y en 3 de sus cartas, o hay 3 partes, donde él habló y escribió sobre el anticristo. De ahí han surgido unas teologías humanas, y vuelvo y le reitero que todas las teologías humanas son falsas y mentirosas, y las teologías humanas es el verdadero evangelio de la serpiente antigua, que por medio de las hijas de la gran ramera, que son prostitutas también, ¿sí?, han venido engañando al pueblo de Dios con algo que parece que fuera verdad, pero no es verdad. Porque cuando tú te entras en la verdad que es Cristo y empiezas a mirar lo que Cristo enseñó, lo que Cristo predicaba, no los milagros, no las señales ni los prodigios de Cristo, sino su doctrina, vas a encontrar que Él todo el tiempo dirigió al pueblo hacia su Padre, hacia Dios mismo. Y Él mismo lo decía y Él mismo lo estipulaba. Allá en San Juan encuentras donde Él dice que su mensaje no era de Él, sino lo que Él oyó a su Padre hablar, lo hablaba. Lo que vio a su Padre hacer, lo hacía. Y que Él no trajo nada nuevo, sino vino a volver a su pueblo. Y aún en el libro de Isaías lo decía. Isaías es espectacular. Léase Isaías 42 y verá donde habla del ungido. Y dice que el ungido vino para traer el pueblo de Dios a la tierra y traer la verdad. Y las hijas de la ramera, que son hijas, y vuelvo y repito, Apocalipsis 17:5 dice, hijas de la ramera, investigue cuáles son las hijas de la ramera. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquitico de ese tema, pero hoy nos vamos a centrar en la figura del anticristo. ¿Por qué? Porque las hijas de la ramera y la ramera, la prostituta, la que ha prostituido al mundo entero y al pueblo de Dios en idolatría, hechicería, en mentiras, y se ha opuesto a la verdad de Dios, confundiendo y engañando a la iglesia, vino y enseñó a través de sus emisarios, porque no son discípulos, porque el verdadero discípulo enseña lo que su maestro enseña, y nuestro maestro es Cristo, y Cristo es la verdad, y los emisarios enseñan lo que su padre, el padre de mentira, ha enseñado, y lo vamos a ver a través de la palabra. Nos han enseñado, y la iglesia está esperando un ser al cual denominaron anticristo. Y la iglesia, tremendo, para estos tiempos está esperando que aparezca el anticristo. Y es una gran falsedad. Y vamos a mirar a través de la palabra de Dios
¿Qué es anticristo? ¿Y a qué se refería el apóstol Juan con el famoso anticristo? ¿Y por qué Pablo nunca, o en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla del hombre hijo de perdición, no es el anticristo? Está hablando del falso profeta. Y algo muy tremendo para que usted se quede aquí en la enseñanza, porque es muy fuerte lo que vamos a hablar. Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo número 20, o lo vamos a mirar al final. ¿Quiénes son los que van a ir al lago de fuego y azufre? Y qué curioso, se nos ha enseñado durante siglos que va a venir un ser llamado anticristo, y todo el mundo está esperando al famoso anticristo, pero la Biblia no menciona que ese famoso ser va a ser lanzado ni al infierno ni al lago de fuego y azufre. Entonces viene la pregunta: si el anticristo está en contra de Cristo, como nos han enseñado, ¿por qué no va a ser lanzado allá? Y cuando entramos a analizar y a estudiar qué es anticristo, por Dios, quedamos, como dice alguna hermana, una hermana que aprecio mucho, y como dice Maribel cuando estamos estudiando, dice, wow, plop, quedamos plop, porque nos han enseñado mentiras. Y la verdad es que el falso profeta, en sus falsas teologías con las hijas de la ramera, mantiene a la iglesia distraída esperando un ser que no va a venir, mientras él es el hijo de perdición y de pecado. Es tremendo. En 3 partes nomás aparece la palabra anticristo en la Biblia, y le reitero, yo manejo la Reina Valera revisión 1960. Primera de Juan 2:18 al verso, ya le digo, al verso 29. Ahí nos vamos a basar. Primera de Juan capítulo 4, del verso 1 al verso 6. Vamos a basarnos ahí. Y la otra está en 2 de Juan, verso 7. Por ninguna parte de la Biblia habla más del anticristo. Y de ahí sacaron semejante teología de que es un personaje. Y vuelvo y les reitero, ni en el infierno, ni el lago de fuego, cuando el Apocalipsis habla, menciona al famoso anticristo. Entonces, ¿por qué no nos echa Dios o Cristo al lago de fuego y al infierno? Si nos enseñaron que existía y es un ser de maldad que va a venir a dominar y va a gobernar la tierra. Y cuando estamos estudiando las señales antes del rapto, y estudiamos Apocalipsis capítulo 10 y 17, cuando encontramos los 7 montes, por Dios santo, y vamos a la historia, encontramos que la iglesia está siendo engañada y que eso es una pantalla para que la iglesia esté distraída esperando un ser, cuando el ser de iniquidad ya está sobre la tierra y está actuando. Y la iglesia está dormida, como dice en Mateo 25, como las vírgenes sensatas y las insensatas, las prudentes y las insensatas están durmiendo. Y esto no lo enseñan, jamás lo van a enseñar en los altares de las hijas de la ramera. Yo le invito a que busque quiénes son las hijas de la ramera, y usted se va a ir de para atrás, porque el mundo entero ha sido enseñado por la ramera y las hijas de la ramera. Mentiras. Tremendo. Quiero que vayamos a la definición de lo que es anticristo. Dice el diccionario, no la Biblia, que procede del griego apti, A-V-T-I, Christus, con K, K-H-R-I-S-T-O-S. Traduce al español o a los demás idiomas el que sustituye o se opone al Mesías. Escuche, el que sustituye o se opone al Mesías, no anticristo. Porque Juan no estaba hablando de un anticristo. Los originales no dicen anti, dicen en contra, que se opone, no que está en contra. Contra es diferente a en contra. Contra es oposición, es sustitución, y en contra es que rechaza. Y resulta que Juan está mostrando que este ser, no voy a hablar de persona, este ser o esta entidad, llamémoslo entidad, que es entidad traduce espíritu. Una entidad es un espíritu, es un ser, no una persona. Es el mismísimo o proviene de Satanás. No es ni siquiera hijo de Satanás, es el mismo Satanás mismo.
Es la serpiente antigua. Y es tremendo, vuelvo y lo repito, es el que sustituye a anticristo, o no, ni siquiera traduce realmente anticristo, sino antes de Cristo. O sea, el sustituto o el que se opone. Eso es lo que realmente traduciría anticristo si fuera realmente verdad que existiera la palabra anticristo. Y no es anti, porque anti es en contra. No, es oposición o sustitución. Es algo tremendo. En la teología y escatología, escuche esto. En la teología, que son los estudios, y escatología son los estudios hacia el mañana, ¿sí? Cuando usted coge la palabra de Dios y empieza a mirar los eventos futuros, eso es escatología, eventos del mañana. Y en la teología, que es el estudio de la palabra, o de las cosas de Dios, el nombre anticristo se refiere a una figura, no una persona, una imagen. ¿Y qué es una imagen? Algo para distraer. O sea, se creó esa figura para distraer de la verdad. Porque mientras el pueblo de Dios está distraído en una falsa mentira, no puede percatarse de lo que está sucediendo a su lado. Si usted está con su celular, voy a poner un ejemplo, si usted está con su celular caminando y no está pendiente de lo que pasa por el lado, usted puede sufrir accidentes. Y hemos visto videos como personas en los centros comerciales o los moles van pegados a su celular y han caído hasta en las fuentes de agua, se han ido a huecos, se han estrellado, los han robado, o han muerto aún por ir en el celular. Aún cuando van conduciendo, van con el celular y no van pendiente de lo que está sucediendo al frente y han tenido accidentes. Y la palabra anticristo es una imagen para distraer, para que el pueblo no esté pendiente de la verdad. Con eso el ser de iniquidad que habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice hombre, hijo de la perdición, no es el anticristo. Y está operando y está en nuestras narices haciendo lo que la Biblia dice que haría, las evidencias, y la iglesia distraída porque le montaron una película que no es real. Escuchen lo que, porque vamos a analizar la palabra de Dios. Todo lo que estoy diciendo se lo voy a probar. No se vaya, no se moleste. Porque si usted es de la religión de la extrema izquierda, donde no, es que la Biblia es la Biblia y la Biblia la tengo que leer y nadie le añade ni le quita. Y ya que llegamos al tema que nadie le añade y le quita, porque es que hoy veía a un pastor famosísimo hablando de ese tema, equivocado porque desconoce la historia. Y os voy a preparar un video porque es muy famoso el pastor y reconocido y muchos de ustedes lo siguen. Y no le voy a refutar, le voy a comprobar todas las equivocaciones que tiene con la palabra de Dios en un video y lo voy a subir a las redes sociales. Y va a ser un escándalo tremendo. Y no es para hacerlo quedar mal, sino para que él entre en conciencia de que tiene que entrar a la verdad y salirse del evangelio de la serpiente que heredaron las hijas de la ramera. Dice Apocalipsis 22:18, mire, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras, escuchen, que oye las palabras de la profecía de este libro, profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y así le han enseñado a la iglesia. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la sana ciudad y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces, le han enseñado a muchos que aquí está todo completo y que nadie le puede agregar ni quitar. Y resulta que Juan, cuando escribió el Apocalipsis, no existía el Nuevo Testamento. Él estaba preso en la isla de Patmos. Y el canon del Nuevo Testamento se empezó a escribir por orden de Constantino a partir del año 350 después de Cristo y la muerte de los apóstoles. Y cuando Juan está hablando de estos dos versos, habla del Apocalipsis, no habla de la Biblia. Porque la Biblia no existía, mi amado hermano, si usted no lo sabía. Busque en Google cuándo salió la primera Biblia. ¿Cuántas Biblias han existido hasta la Reina Valera? Son en total como 6. Es increíble. Y cada vez que sacan una versión nueva, la cambian y la transgiversan. Léase la nueva versión internacional, léase las versiones modernas y verá que distan de la Reina Valera. Y empieza a mirar las Biblias antiguas, como la Biblia del Oso, la Vulgata, las 42 líneas y otras Biblias que hay por ahí. Por Dios, usted encuentra verdades que le han quitado a la Reina Valera. Por eso esos versículos de que nadie le puede agregar ni quitar a la Biblia, mi amado hermano, entérese si usted no lo sabía. Estaba hablando Juan el apóstol del Apocalipsis, no de la Biblia, porque la Biblia no existía.
existían los rollos y los pergaminos del Tanaj, que era el Antiguo Testamento, donde está la Torá. Ni siquiera existía la Biblia cuando Cristo estaba sobre la tierra. Existía el Tanaj, donde está la palabra del Eterno, la palabra del Padre Celestial. Para que usted se dé cuenta hasta dónde le han engañado. Por eso tantos libros que sacaron de la Biblia, que la Biblia los menciona y no están en la Biblia. El libro de Enoch, el libro de Jacer, la cronología de la historia de los hechos de Salomón. Faltan 3 libros de los hechos y las profecías de Melquisedec, del que habla ahí en Hebreos 11, de donde dicen que es semejanza de Cristo. La profecía de Moisés, los libros de los jubileos, Esdras capítulo 2, donde habla cosas tremendas para estos tiempos y donde hablan las verdades de lo que sucedió en Edén. Por eso hablamos de los hijos de la serpiente y el pecado original cuál fue. Y están extraídos de esta Biblia, creada y formada por las sociedades bíblicas, cuyo mayor accionista es el Vaticano, para que usted lo sepa. Voy a seguir porque esto es otro tema. Vamos a hablar un día de estos también, de la conformación del canon bíblico y cuántas Biblias han existido, y quiénes las hicieron y cuándo las hicieron y todo lo que han cambiado. Y usted se va a ir de para atrás. Es tremendo entonces en la teología, que es el estudio, y escatología, que es el estudio de las cosas futuras cristianas. El nombre anticristo se refiere a una figura o una imagen que cumpliría con las profecías bíblicas o se asemejaría a profecías bíblicas concernientes al antagonista que es Cristo. ¿Y sabe qué es antagonista? Al antagonista no que es Cristo, sino al antagonista de Cristo. Vuelvo y repito porque leí mal. Dice, se refiere a una figura o imagen que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo, que el antagonista es el que se opone a la verdad y la verdad es Cristo. Se opone a la verdad y la verdad es Cristo. O sea, el diablo y Satanás, la serpiente antigua. Este vocablo anticristo o palabra aparece en la Biblia 5 veces. 3 partes se habla del anticristo en la Biblia. Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 4, del verso 1 al 6 y Segunda de Juan, verso 7. Pero aparece 5 veces en la Biblia, tanto en forma singular como en forma plural. Todas ellas en 2 de las cartas del apóstol Juan, donde se habla sobre la manifestación prevista del mal para el fin en los posteriores tiempos y donde se habla de la anticipación de esta manifestación en la acción de los apóstatas, que son los que se salen de la verdad y se salen del verdadero mensaje de Cristo. Entonces es tremendo. Vamos a iniciar en Primera de Juan. Quiero invitarlo a que saque su Biblia. Vuelvo y repito, yo tengo la Reina Valera, revisión 1960, y nos vamos a basar en esta. Dice la Escritura, capítulo 4 de Primera de Juan, dice el título, Espíritu de Dios y Espíritu del Anticristo. Comenzamos de una vez por el título. No dice el Anticristo y Dios, dice Espíritu. Es un demonio. No un ser, no un personaje. Ni está en una sola persona. Dice Espíritu, mire lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu. Si es que está hablando de espíritu, ¿qué es espíritu? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces el espíritu del anticristo, ¿sí?, el espíritu que se opone o está en contra, opera en los falsos profetas. Y usted se va a sorprender de aquí en adelante lo que vamos a encontrar en esas porciones que usted ha leído y no ha comprendido. Es un espíritu, no una persona, pero opera en personas, falsos profetas. Y el falso profeta es aquel que se sale de la verdad, que está en apostasía, porque apostasía no es rechazar,
Apostasía no es ni siquiera contradecir. Apostatar es salirse de la verdad, del verdadero evangelio que enseñó Cristo, a las teologías humanas. Y es un espíritu. Fíjese que a los falsos profetas los usa un espíritu. Y no es el Espíritu Santo. Lo vamos a ver de aquí en adelante. Dice, que han salido por el mundo. ¿Y de dónde salieron los falsos profetas? También salieron de Israel. Lamentablemente salieron también de Israel. Por eso la Escritura dice el Señor, primero en Jerusalén, Samaria y el resto, Grecia y el resto del mundo. Todo ha salido de allá. ¿Por qué? Porque de allá también salió la palabra de verdad. De allá salió, de allá fue donde Dios mismo formó la verdad para el mundo entero, a través del Cordero de Dios, de su Hijo. Como dice en Isaías 42, de su escogido y su enviado, su elegido. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa. Entonces fíjese que el anticristo es un espíritu y se transmite por posesión a personas que hablan falsedades. Por eso dice profetas, falsos profetas. Entonces el espíritu del anticristo son un ser que viene, posee para que la persona hable mentiras, falsedades. O sea, coja la palabra de verdad que es Cristo y la tergiverse, la cambie o la manipule. Y la gente, como no conoce la verdad y le hablan de Dios y le hablan del Espíritu Santo, wow, creen. Y más si están acompañados de señales, milagros y prodigios. Y vamos a ver más adelante lo tremendo que es esto. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, si ve que es hablar palabra, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan dice que habéis oído. O sea que la doctrina del anticristo o del espíritu del anticristo ya se había enseñado correctamente en la época apostólica. Porque si Juan dice que ya se había oído, es porque ya se había enseñado. Y si había enseñado, ellos manejaban la verdadera doctrina. Porque Cristo mismo les enseñó sobre todas estas cosas. Pero los hombres, después de la muerte de los apóstoles, encabezados en los obispos, tergiversaron la verdad de Dios y la cambiaron con su pluma mentirosa. Es increíble. Y fíjese que ¿quiénes son los que no confiesan que Cristo ha venido en carne? El pueblo judío. Tiene que aprender a diferenciar entre los judíos y el pueblo hebreo. El pueblo hebreo son las 12 tribus en general. Y el pueblo judío pertenece a una tribu de todo el pueblo de Israel, que es la tribu de Judá. Y ellos a la fecha no creen que Cristo ha sido el Mesías, sino creen que ha sido el sexto profeta que vino sobre la tierra. Y ellos están esperando a su Mesías, que supuestamente va a traer paz sobre toda la tierra, y va a traer salud sobre toda la tierra, y va a traer prosperidad sobre toda la tierra, y va a gobernar sobre toda la tierra. Y resulta que esto no se va a dar. No se va a dar. Es increíble. ¿Por qué? Entonces, fíjense que el espíritu de anticristo entró desde el comienzo en el pueblo judío. Por eso ellos no creen en Cristo como el Mesías. Hace poco vi una entrevista de un rabino, un judío mesiánico, que también es israelita, y le hicieron esa pregunta. Y ellos decían muy claramente, creen que Cristo ha sido un gran hombre, un buen maestro, creen que ha sido el sexto profeta que ha venido a alivianar las cosas del pueblo, pero no creen que sea el Mesías, porque no trajo la paz sobre la tierra, ni reorganizó el pueblo de Israel. Entonces se cumplen las profecías de Isaías, y se cumple esta palabra. Entonces el espíritu de anticristo comenzó por el pueblo judío primeramente, y aún se mantiene. Y fíjese que no es una persona, sino es un espíritu de engaño, es un espíritu de error, es un espíritu de confusión, es un espíritu de mentira. Es increíble. Dice el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Escuche esto. ¿Por qué dice vos sois hijos de Dios? Porque acá dice muy claro en el capítulo anterior, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y no por eso somos hijos de Dios. Ayer tenía una reunión espectacular y también hablamos de ese tema. Sino ahí dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Simiente viene de la palabra griega que es semilla, que traduce semen, o sea, simiente, hijos. La simiente de la mujer de Adán y Eva que comenzó realmente con Set.
O sea, los hijos de realmente de Dios, no los hijos de la serpiente, que nacieron por Caín y la descendencia y la genealogía de Caín. Hay dos simientes de la tierra, de los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Entonces, algo muy tremendo dice, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido. Escuche, y los habéis vencido. Los únicos que no pueden creer en los falsos profetas son los verdaderos hijos de Dios que provienen de la simiente de Él, no los que no pecan. Es algo tremendo. Mire lo que dice, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Y quién está en nosotros? ¿Quién debe estar en los hijos de Dios? El Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu Santo. Por eso no podemos creer a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva y nos conduce a la verdad, que es Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a venir, dice, venir al Padre, sino a través mío. Es increíble. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Imagínense, son del mundo. Por eso sus palabras y sus actos son contrarios. Hablan bonito de Dios, hablan espectacular de Dios, hablan hasta en supuestas lenguas, pero miren nomás a las profetisas cómo se visten. Mire su vestimenta nomás y verá que las profetisas se visten no como hijas de Dios, sino como hijas del mundo. Y los falsos profetas igual, sus actos son distintos a sus palabras, porque son del mundo y por eso el mundo los oye. Los verdaderos hijos de Dios no escuchan el espíritu del anticristo, porque conocemos la verdad y cada día nos acercamos más a la verdad. Eso es increíble. Nosotros somos de Dios, o sea, de la verdad. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios, o sea, no tiene la semilla, ni viene de la descendencia pura de Set, de Adán y Eva, sino viene de la descendencia de Caín, hijo de la serpiente, es un hijo del mal, hijo de la serpiente. Entonces no nos va a oír, porque no quiere oír la verdad. En esto conocemos el espíritu, escuche esto lo que dice acá. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjese que hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. El espíritu de verdad es el que nos guía a toda la verdad y es el verdadero Espíritu Santo. Y el espíritu de error es el espíritu del anticristo, que se opone o suplanta o cambia la verdad por sus mentiras. Y aún el Señor lo había advertido en Jeremías 8:8, cuando dice que los escribas, escuche, los escribas eran los que escribían antiguamente la palabra, ¿sí? Cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. Y cuando estudiamos los cánones bíblicos y cómo se conformaron, y todas las impostaciones y las comas joánicas y todo lo que han cambiado de la verdad, encontramos que se cumplió esa porción que Dios le habló a Jeremías. Como quienes escribieron estos libros nos engañaron porque cambiaron y suplantaron la verdad de Dios con su pluma mentirosa en el evangelio de la serpiente, que se opone y lo que hace es que suplanta, sustituyó la verdad de Cristo con su propia verdad. Por eso nadie es capaz de comprender y encontrar la verdad. Y mucha gente le crea cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que ilumina y nos guía y nos lleva a toda la verdad. Y dice que el espíritu del anticristo es el espíritu del error. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Es el espíritu del error. El error confunde, el error divide, el error suplanta, el error miente y el error lleva al infierno. Ahora sí está comprendiendo por qué Cristo dijo que muchos serían ciegos y guías de ciegos y juntos van a caer en el mismo hoyo. Esto es increíble. Es increíble lo que está sucediendo. Quiero que nos vayamos ahora al la segunda parte donde está esta porción bíblica, y ahí está ahí en 2 de Juan, verso 7. Dice la Escritura: porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Por qué dice engañadores y dice muchos? Porque tienen el espíritu del error, que es el espíritu del anticristo. Y por eso reitero, el anticristo no es una persona, sino es un espíritu
que entró desde la misma época apostólica. ¿En qué periodo entró el espíritu del anticristo? En el periodo en que Cristo subió a los cielos y cuando llegó el espíritu de verdad. En ese periodo de vacío de autoridad espiritual que había sobre la tierra, aunque estaban los apóstoles, pero no había venido el espíritu de verdad. No había venido el poder de Dios y la autoridad de Dios. En ese vacío entró el espíritu de engaño, Satanás, con el famoso espíritu del anticristo, donde cambiaron y empezaron a rechazar a Cristo y empezaron a rechazar la verdad. ¿Por qué? Porque Juan está hablando de esto. Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo o Cristo ha venido en carne. Y así engañaron al pueblo judío, no al pueblo de Israel. Acuérdese que el pueblo de Israel fue disperso a las naciones desde el año 722 antes de Cristo en el imperio de Asiria. Y ellos fueron los que poblaron las tierras y las naciones del mundo antiguamente. Entonces los que fueron engañados fue el pueblo judío, no el pueblo de Israel. Acuérdese que en Ezequiel 38 habla de los dos palos que se separaron y las tribus que son las tribus del norte y las tribus del sur. Y si usted no lo sabe, le invito a estudiar los libros proféticos. Y cómo Judá quedó en el sur y las otras, Judá y Rubén, creo que fue. Bueno, se me olvida en este momento cuál fue la otra que se quedó con Judá, que se quedó nombrada solamente Judá. Pero las 11 o 10 tribus restantes, fueron dispersas en las naciones, que es el pueblo de Israel. Y después se conformarían los famosos gentiles, y es la famosa iglesia de que tanto están hablando. Vamos a hablar de estos días de eso tremendo. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. ¿Quién es el que confiesa que Cristo no ha venido en carne? ¿Quién metió esa teología, que era el sexto profeta? La serpiente antigua. Ahí dice el engañador y el anticristo. Satanás y ese espíritu que mandó, que entró en la boca de los falsos profetas. Eso es increíble. Eso es increíble. De ahí se levantó ese movimiento agnóstico. Y de ahí se levantan los famosos ateos, que no creen en Cristo, ni creen que vino. Para que usted vea dónde comenzó el agnosticismo y dónde realmente comenzó el ateísmo. Cuando Satanás engañó por medio del espíritu, de ese espíritu engañador que es el anticristo, a la raza humana. Os lo voy a invitar ahora sí a lo más tremendo. Pasemos allá a Primera de Juan, capítulo 2, donde dice el anticristo. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios muestra que no es ningún personaje. Y no va a venir en el futuro o próximo, que es la iglesia lo está esperando, es que aparezca el anticristo, cuando las cosas ya se están dando, cuando muchos no saben, y lo voy a demostrar en estos días, como el templo ya se está construyendo, el tercer templo, y no lo saben. No lo saben porque lo están haciendo a escondidas. Y ya están las evidencias y ahí están videos y fotografías que se han filtrado. Y ya el falso profeta, que es el ser de iniquidad, el hijo de perdición, está actuando, unificando al mundo entero a nivel religioso y a nivel político para convertirse en el gobernador final. Porque nadie sabía que ese hombre es rey de la tierra. Es el rey de la tierra. Y se denomina tremendamente, esto es tremendo, se denomina rey de reyes, porque está por encima de los reyes de la tierra. Hace poco hablamos sobre las hijas de la gran ramera, ahí hablé sobre este tema, y mostré con evidencias históricas y reales sobre el falso profeta. Busque esa predicación, está en YouTube, o en mi muro, días atrás, hace muy poco fue. Dice el anticristo, miren lo que dice el apóstol Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Está hablando de su época. No dijo para los postreros tiempos, para que vea cómo han engañado a la iglesia. Porque dicen que el anticristo vendrá en la última semana, ¿cierto? Dice que cuando comience la tribulación. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Está hablando en su época y en su tiempo. O sea que ese espíritu empezó a operar desde el mismo momento y la época apostólica, cuando Cristo ya no estaba en la tierra. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Imagínense lo que está hablando el apóstol Juan. O sea que la doctrina real, no esta, sino la real, ya se hablaba en la época apostólica del verdadero espíritu del anticristo. Y Cristo lo advirtió. Cristo dijo que le darían su palabra. Y dijo que un poquito de levadura
en la verdad, convierte todo en malo. Todo es mentira. Porque toman un poquito de la verdad y un poquito de mentira y de eso hacen una teología. Y la gente engañada. ¿Por qué? Porque no tiene la iluminación del verdadero espíritu de verdad. Por eso no les es revelada la palabra, porque la palabra realmente quien la escribió la codificó para que no la comprendieran y la entendieran. Por eso se necesita la intervención del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para poder comprenderla. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Imagínense, ¿a qué se refiere con anticristos? Falsos profetas, lo dijo aquí muy claro, 4:1. Los anticristos son los falsos profetas, no es una sola persona, no es un ser, no es un político. No es el que va a recibir el poder para gobernar el mundo entero. Es que están confundiendo un anticristo que es una mentira y una imagen, una fachada, con el ser de perdición, con el hijo de perdición, que habla Colosenses capítulo 2. Por esto conocemos que es el último tiempo. No dice que es para los últimos tiempos, dice que ya comenzó el último tiempo en la época apostólica. Salieron de nosotros. Esto es tremendo donde vamos a ir. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos, escuchen, no todos los que están con nosotros y comparten temas y cosas de Dios, realmente son de nosotros. Esto obligatoriamente lo lleva a uno al libro de Judas. Y téngase de atrás porque por eso les dije que iba a ser muy fuerte esta enseñanza. El libro de Judas, verso 4, dice algo muy tremendo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres destinados para condenarse. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y Dios y niegan a Dios, a Yahweh, conocido como Jehová de los ejércitos, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo esto, porque Pablo dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero estaban entre nosotros. Y los falsos profetas han salido de las hijas de la ramera. Y hablan supuestamente de Dios, pero niegan al Padre y niegan al Hijo. Escuche lo que le voy a decir porque esto es delicado. Niegan al Padre y niegan al Hijo. Y algunos niegan al Hijo. Hay algunas sectas, porque son sectas de verdad, son hijas de la gran ramera. Apocalipsis 17:5. Hay algunas denominaciones hijas de la gran ramera que niegan al Hijo y se quedaron solamente con el Padre. Y hay otros que reconocen al Hijo y niegan al Padre, que es más delicado todavía, más grave todavía. Cuando se paran en la unicidad, cuando dicen que es un solo ser que se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y después se manifestó como Espíritu Santo. Cuando la Biblia en la antigüedad, en los libros antiguos del Tanakh, el Antiguo Testamento, muestra a un Padre, muestra a un Hijo y muestra a un Espíritu Santo, pero no como Dios. Muestra al Padre Celestial, muestra al ángel de Jehová, a quien Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 dice que le dieron autoridad después sobre reinos y principados y le dieron la misma esencia de Dios. Y sería llamado Dios de dioses y Señor de señores y Rey de reyes. Pero existe un Dios y Padre, que es el anciano de días, el que se sienta en el trono. Por eso Apocalipsis capítulo 6, verso 12 dice, y la adoración la recibirá el que se sienta en el trono y al Cordero. Y la Biblia muestra otro consolador, no otro Dios. Apocalipsis capítulo 14, San Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Dice otro consolador, no otro Dios. Porque hay un solo Dios, el anciano de días. Un solo Señor, Cristo.
un solo bautismo, una sola fe y un solo espíritu, el espíritu de verdad. Y si usted no se ha dado cuenta, son 5 partes, como si fueran los 5 ministerios. Es delicado cuando no se tiene en cuenta al Padre, al Hijo. Y la Escritura lo dice. Y dice que están destinados desde antes para la condenación. Hombres impíos. ¿Quiénes son? Los de la simiente de Satanás, de la serpiente. Todos los descendientes de Caín y la genealogía de Caín. Porque si usted no lo ha analizado, váyase a Génesis y muestra a los descendientes de Caín. Y en los descendientes de Caín habla de Babilonia. Y Babilonia en arcadio, que es un lenguaje antiquísimo, dice que es la puerta de los dioses caídos, los ángeles caídos, que subían y bajaban a la tierra en carrozas de fuego, a los cuales los humanos adoraron. Israel, que fue deportado a las naciones, adoraron a estos dioses. Y dice la Babilonia. Por eso Apocalipsis 17 habla de la Babilonia, donde ha entrado la brujería, la hechicería, la contaminación y el pecado y el espíritu del anticristo al mundo entero por medio de la gran ramera y las hijas de la gran ramera. Investigue quiénes son las hijas de la gran ramera y nacieron. Son todas las iglesias que nacieron después del año 1500 de la gran ramera. Exceptuando y sacamos de esta colada y esta mezcolanza a Lutero, que caminó en la verdad, Calvino caminó en la verdad y Báez caminó en la verdad. Del año 1600 para acá, averígüese cuántas denominaciones nacieron desde el año 1600 para acá. Averigüe sus nombres porque no los quiero ni mencionar para que usted no se sienta mal. De ahí ministerios, de denominaciones, seminarios, todos hijos de la gran ramera. Por eso enseñan estas mentiras que la gran ramera creó con su pluma mentirosa. Aunque aquí encontramos la verdad, pero si usted no está guiado por el Espíritu Santo, usted simplemente sigue hablando con el espíritu del anticristo. Es algo muy tremendo. Volvemos a 1 Juan capítulo 2, verso 19. Dice, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, o sea, de la semilla de Dios, pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros, eran de Satanás. Los hijos de Satanás, los hijos de la serpiente antigua, los hijos de Caín. Verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo así que tenemos la unción del Santo para conocer las cosas? Conocer las cosas es conocer todo y conocer la verdad. Entonces tenemos que irnos obligatoriamente a San Juan, capítulo 14. Vamos a San Juan, capítulo 14. Dice la Escritura, verso 15. Verso 17, perdón, dice, el Espíritu de verdad. Me decían o me preguntaban otra vez, me decían, pero ¿por qué dice usted que otro consolador? ¿Por qué Cristo dijo que iba a mandar otro consolador? San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, verso 16, y os dará otro consolador, no otro Dios. Por eso los trinitarios están completamente equivocados. No hay 3 dioses. Hay un solo Dios, hay un solo Señor y hay un consolador. Y Cristo siempre ordenó adorar, buscar, orar, pedir en nombre de Él a su Padre, a Dios mismo. Es algo muy tremendo lo que Él ha dicho. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la unción que habla Juan. La unción de Cristo. Verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas? Sencillo. Vuélvase a San Juan capítulo 14, pero ahora váyase al verso 26. Mire lo que dice. Dice, y el Espíritu, dice, más el Consolador. ¿Cuál Consolador? El otro Consolador. Y ahí define quién es. Dice, el Espíritu Santo,
Pero resulta que como los falsos profetas que tienen el espíritu del anticristo, hablan en nombre del Espíritu Santo. Y las hijas de la ramera ahora, hoy en día, hablan en nombre del Espíritu Santo. Que es algo muy tremendo, que todo este movimiento comenzó desde el año 1996, cuando empezó el ministerio del Espíritu Santo. Y ahora todas las iglesias hablan en nombre del Espíritu Santo, Espíritu Santo para arriba, Espíritu Santo para abajo, y nadie habla de Cristo. Nadie predica lo que Cristo predicaba. Nadie hace lo que Cristo ordenó hacer. Y qué casualidad, que en ese mismo año fue cuando apareció Juan Pablo II, y Juan Pablo II es el sexto rey que habla Apocalipsis 17, 8, 9 y 10. Y cambió todo. Es que hay que leer toda la palabra de Dios para poderla comprender. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad. Acuérdense que hay un espíritu de error. Primera de Juan 4, 6. Espíritu de error y espíritu de verdad. Entonces el espíritu de verdad es el espíritu real, el verdadero Espíritu Santo. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. No lo envía Cristo, lo envía el Padre en nombre de Cristo. O sea, representando a Cristo. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. Y la Biblia es clara en San Juan, es decir, que Cristo nunca trajo un evangelio nuevo, sino que Él lo que oyó a su Padre hablar, lo habló, y lo que vio a su Padre hacer, lo hizo. Cumplir la ley del Padre Celestial. Él vino a cumplir con todo, solamente vino a recordarnos y a llevarnos de vuelta, como dice Jeremías 6, capítulo 16, dice, paraos en vuestros caminos, párense, hagan un alto, Mahoma. Dice, y mirad, párese y analice, preguntad por las sendas antiguas, dijo el profeta, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y sabe cuáles son las sendas antiguas? ¿Sabe cuál es la senda antigua, mi amado hermano? El Antiguo Testamento, donde habla del Padre Celestial, donde aún habla de Cristo, donde aún habla de la salvación. Y si usted no lo sabía, yo sí se lo voy a decir. El Apocalipsis confirma los libros proféticos. No hay nada nuevo, mi hermano. Pero la verdad de Dios ha sido tan manipulada por este espíritu del anticristo, por la gran ramera y sus hijas, que han prohibido a muchos en las iglesias entrar a leer todo lo del Antiguo Testamento, y lo codificaron de tal manera, con símbolos, con dibujitos, con cosas, para que la gente no comprendiera la verdad. Esto es muy fuerte, hermano. Esto es muy fuerte lo que estamos encontrando hoy en día. Los sellos se están abriendo. Los sellos indican que se abrieron los libros de la verdad, para que el pueblo de Dios, que fue disperso en las naciones, sus descendientes, que están dispersos en el mundo, vuelvan al camino, a la verdad y la vida. Al espíritu de verdad, no al espíritu de error ni de engaño, al espíritu del anticristo. Es increíble, mi amado hermano. Dice el verso 21, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Por qué Juan dice esto? No les escribo, no les hablo como si ustedes fueran ignorantes de la verdad, porque ya Cristo lo había hablado, que su verdad la cambiarían, y que solamente con la intervención y el poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo, comprenderíamos y llegaríamos a la verdad. Por eso quien no tiene el espíritu de verdad anda en el espíritu del anticristo, del error, la confusión, las mentiras, la palabra deudada, mercaderismo de la fe. Es delicado, hermano, esto. Esto es digno de poner atención. Miren lo que dice la Escritura. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Por eso, un solo ministerio que hable una sola mentira indica que no procede de la verdad. No procede de Cristo, que es la verdad. No procede de la simiente de Dios, sino de la simiente de Caín, hijo de la serpiente antigua, padre de la mentira, padre de la confusión. Y las hijas de la gran ramera, Apocalipsis 17:5, no me cansaré de repetirlo nunca, desde que encontré estas verdades, han engañado al pueblo de Dios. Y lo que denominan iglesia está engañada en un evangelio que pareciera que fuera la verdad,
pero está en contra de la verdad. Y cuando usted entre a la verdad, encontrará por Dios, usted va a decir, wow, ¿qué es esto? Por eso muchos hermanos están leyendo las Sagradas Escrituras y encuentran que no concuerda la Escritura con lo que están predicando en los altares. Y es tremendo. Y voy a estar muy motivado, me toca hacer una edición, porque hay un famoso pastor mexicano que está en Dallas, Texas, reconocido por el mundo entero, que habla de mucha escatología, pero en doctrina está muy mal, y está llevando a la iglesia, dice que espera al anticristo, y está todavía parado, increíblemente parado. Le escuché unas entrevistas, parado, en que la iglesia va a ser arrebatada antes, cuando la Biblia muestra cosas contrarias y distintas. Y voy a subir ese video, no irrespetándolo, sino lo voy a subir, llevándolo a la verdad a través de las Sagradas Escrituras. Porque la iglesia tiene que abrir los ojos. Y ese embotamiento mental que dice 2 Corintios capítulo 2, verso 4, que Pablo dijo que el príncipe de este mundo, el rey de este mundo, lo tiene embotado en su sistema de pensamiento para que no entren a la verdad. Por eso mucha gente no comprende, no entiende por más que lea las Sagradas Escrituras. Es increíble. Dice la Escritura, ¿quién es el mentiroso? Y está hablando del anticristo, ¿cierto? O sea que el anticristo, ese espíritu es de mentira. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Yahshua HaMashiach es el Cristo. El Mesías, el enviado de Dios. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 9. Todo el libro de Isaías está hablando del Mesías. ¿Y quién era? Y dio la evidencia quién era. Y él cumplió con todo. Este es el anticristo. Y está operando en todo el pueblo judío, no en el pueblo de Israel. El que niega al Padre y al Hijo. Mire, ¿sí ve lo que dice? Aquí no habla de Espíritu Santo. Y Juan ya había había estado en el Pentecostés. Y tenían la doctrina tan clara, que el Espíritu Santo simplemente tiene un papel de consolador y guiador a la verdad que es Cristo. Y hoy en día muchas de las iglesias modernas, mucha iglesia moderna, ya ni siquiera adoran al Padre ni adoran al Hijo, como dice en Apocalipsis, sino están adorando al Espíritu Santo y están relegando al Hijo, que es el camino, y al Padre Celestial. Y le dieron estatus de Dios al Consolador. Y ni siquiera en el libro del Apocalipsis usted ve que la adoración vaya dirigida al Espíritu Santo, porque ni siquiera conocen qué es el Espíritu Santo. Y ni siquiera saben que son los 7 espíritus de Dios que están sobre la faz de la tierra, como dice Apocalipsis. Que son los 7 espíritus que bajaron sobre Jesús el día del bautismo. Isaías capítulo 11. Qué analfabetismo, qué desconocimiento de la verdad. Y me preguntaban, pero ¿por qué un hombre tan elocuente, doctor, no quiero decir el nombre todavía, reconocido pastoral a nivel mundial, muchos de ustedes lo siguen, ¿por qué habla estas cosas si la Biblia muestra lo contrario? Hay una sola razón, espero equivocarme, y es que ese hombre vaya a ser siendo o proviniendo de la semilla de Caín, de la serpiente. Por eso su evangelio es un evangelio de mentira, un poquito de verdad, porque habla muchas verdades, pero en doctrina se raja, porque contradice la verdad. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, es un espíritu, no una persona. Porque si fuera una persona, fuera un ser, imagínense que fuera como nos han enseñado, que Él venga y niegue al Padre y niegue al Hijo, entonces los judíos lo rechazarían de una vez, ¿sí o no? Y entonces la iglesia que llaman cristiana lo rechazaría de una vez, porque niega al Padre y al Hijo. O sea, se mostraría realmente como es Satanás mismo, porque el espíritu de mentira es Satanás mismo. Y está operando desde la época de los apóstoles. Entonces no es para el mañana. ¿Ves lo que dice la Escritura? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y por ahí hay una secta muy famosa en el mundo entero, muy grande, que niegan al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y el que niega al Padre y reconoce solamente al Hijo, dicen los muchachos en Colombia, tuki tuki lulú, perdió el año. Y el que ahora reconoce al Espíritu Santo como Dios, ¿qué? En ninguna parte de la Escritura, en ninguna parte de la Biblia, se reconoce al Espíritu Santo como Dios. Que proviene de Él es muy distinto. Y ese evangelio de la Trinidad lo impostaron la gran ramera, por si no lo saben. Busquen los concilios, búsquense en Google. ¿Cuándo apareció la doctrina del Espíritu Santo y quién la metió? Y le va a aparecer la fecha, el concilio y quién presidió el concilio. Todos hijos de la gran ramera del Vaticano. Seguido por las hijas de la gran ramera, denominaciones, iglesias con título de cristianismo. Por eso les dije, investiguen desde el año 1900 para acá, de dónde salieron las denominaciones y sus iglesias, todas donde les han enseñado toda esta sarta de mentiras. Algunos los han llevado a la unicidad, otros a la Trinidad, otros a negar al Hijo y otros a negar al Padre. Y la verdad es Cristo, y Cristo lleva al Padre, guiados por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Léase San Juan 14:26, esa es su función. San Juan 16 dice convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo convence? A través de la palabra verdadera que es Cristo. Esa palabra que leudaron y cambiaron las hijas de la gran ramera y la gran ramera. Lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros, dice el apóstol Juan. El único apóstol, el único de los hombres que estuvo con Cristo hasta el final. Los otros huyeron como cobardes. Aún Pedro lo negó, lo maldijo. Y él fue el único que, por eso él habla de estas verdades. Y él dice muy claro, lo que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el principio? El principio de la creación. Permanezca en vosotros. ¿Sabe qué debe permanecer en vosotros? La palabra de Dios. Porque el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, no existía en su época. Y él hablaba del Tanaj, del Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, la instrucción del Padre Celestial. Lo que a la iglesia le han confundido y le han engañado con esas doctrinas de que Cristo dice que quitó la ley. Quitó la ley de los hombres y la ley del Hammurabi, porque ni siquiera saben de estos temas. Pero la ley de Dios, la palabra de Dios jamás ha sido abolida. Y Cristo dice que cumplió la ley. No vino a abrogar la ley. No vino a quitar la palabra de su Padre, sino a cumplirla. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Esto es increíble lo que estamos encontrando. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. El camino angosto. Por eso Jeremías, vuelvo y se lo leo, hermano, se lo voy a volver a leer. Jeremías capítulo 6. Dice, paraos en vuestros caminos. Párese, hermano, esta noche. Y mirad, revise si la doctrina en la cual usted ha sido formado es la correcta. O usted está siendo partícipe inocentemente del evangelio de la serpiente, que está opuesto a lo de Dios, que suplantó, sustituyó la verdad de Dios. Y mirad y preguntar por las sendas antiguas. Juan decía, muy claro, todo lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso a vuestra alma. Volvámonos al Padre Celestial. Volvámonos a la verdad de Cristo. Siempre guiados con el Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad, no el que está operando en el mundo. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esto me lleva otra vez al libro de San Juan, capítulo 14.
que es la base del evangelio y de la doctrina cristiana, real, la verdadera. Vuelvo y lo leo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y mire lo que dice acá, dice, algo muy claro, dice el verso 21 de San Juan 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuáles mandamientos? Analice todos los mandamientos que Cristo dio. Y creo que hace 2 o 3 predicaciones hablamos de los mandamientos de Cristo, que es tremendo. En su iglesia nunca le han enseñado los mandamientos de Cristo. De eso sí estoy seguro. Y todos los mandamientos de Cristo, todos, estaban escritos en la palabra que el Padre Celestial le dio a Moisés en el monte. Y la iglesia moderna desconoce esto, pero sí conoce las teologías humanas que emocionan, conocen todas las teologías que lo llevan y lo exaltan. Hablaba con una preciosa hermana en estos días que estábamos en una conferencia vía páginas sociales con Maribel y con ella, y ella decía, tremendo, es que yo estaba en la iglesia, y esto le pasa a muchos, estoy en la iglesia y se emociona uno con las predicaciones, y wow, uno se cree que uno va a poder hacer todo, que uno va a ser bendecido, que uno va a ser sano, que uno va a hacer nada, y cuando sale de la iglesia es todo lo contrario. No hay respuesta de Dios. Y me preguntaba, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué hay tantos enfermos en las congregaciones? Se supone que Cristo se llevó todo en la cruz del Calvario. ¿Por qué tantos problemas económicos? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tanta fornicación y adulterio? ¿Por qué tantas cosas malas pasan aún a nuestros hijos? Es sencillo, porque estamos en el evangelio de la serpiente. El evangelio que cambió la verdad de Dios. El evangelio que sustituyó la verdad de Dios con verdades de Él. Nos hicieron pensar que esa es la palabra de Dios. Cuando Cristo llevaba todo el tiempo a su Padre. Y la iglesia moderna no está ni buscando a Cristo. Están yendo por ritos y normas, como si fueran de la iglesia pagana, a los cultos los días que tienen que hacer las reuniones. Participan de los cultos, se emocionan, cantan, hablan, escuchan a alguien llorar, predicar, cantar. ¡Ay, sí, qué emoción! Hasta aplauden. ¡Ay, tan bonito que habla! ¿Y su vida? ¿Dónde está su bendición? ¿Dónde está su cambio? ¿Dónde está su transformación? ¿Dónde se está usted alejando del mundanalismo, del pecado? No, porque ya no se habla de pecado, no se habla del camino angosto, no se habla de la vida eterna. Se habla de prosperar, de tener, de triunfar. No se habla la verdad de Cristo. Analice los cultos de su iglesia y verá que usted se emociona cada vez que usted va a la reunión. Y usted sale, wow, muy emocionado. Y luego se encuentra con que sus hijos están perdiendo sus hogares, con que sus hijos están enfermos, con que sus hijos están en el mundo, con que su marido tiene otra persona o su esposa tiene otra persona, con que su economía no le está alcanzando para realmente lo que usted necesita, con que usted está perdiendo las fuerzas, con que no es la verdad. Y estamos en el periodo que los sellos se están abriendo. Cristo está abriendo los sellos. Y los falsos están diciendo que eso va a ser para después. No, ya se están abriendo. Y las verdades se están sabiendo. Donde usted se está dando cuenta que no está parado en la verdad. Y cada vez que usted abre esto, usted está encontrando la verdad y está encontrando que le están diciendo cosas que no son ciertas. Por eso usted tiene que volver al camino, a la verdad y la vida, que es Cristo. Usted tiene que averiguar qué Cristo predicaba, qué era lo que Cristo estaba enseñando. No solamente mirar los milagros, las señales, ay, tan lindo como le dio de comer a la gente, ay, tan bonito como sanó al ciego. No, la predicación, la enseñanza, la doctrina de Cristo dista del cristianismo moderno. Por eso el cristianismo moderno choca contra la verdad que es Cristo. Por eso es que hay personas que se acuden a nosotros y nos dicen, pastor, por ejemplo, ¿qué pasó con mi hijo mayor cuando casi me lo asesinan? ¿Por qué Dios me respondió así después de 6 puñaladas que recibió en su cuerpo? 2 en su pulmón, que lo perforaron en 2 partes, 4 en sus espaldas, y les mostré las evidencias. Y increíblemente lo sedaron porque él tenía que estar en coma inducido. Más de 10 días, 15 días fue lo que dijeron los médicos, y al otro día se despertó como si nada y no lo pudieron sedar. Y hoy está vivo y caminando normal. Si yo hubiera estado parado en el evangelio de la serpiente, en el que muchos de ustedes caminan, no hubiera tenido respuestas de Dios.
Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero ¿cómo van a tener la vida eterna los que caminan en el evangelio de la serpiente? Si todo es opuesto a lo que Dios ha dicho. Todas las doctrinas, no hay una sola, todas las doctrinas están opuestas. Mire cómo está la iglesia. En esta pandemia, ¿cuántos hombres supuestamente de Dios de los altares acudieron a ayudar a todos los que estaban sin trabajo, con hambre y en necesidad? Pero los hijos de la serpiente, hijas de la gran ramera, pidiendo diezmos y ofrendas en medio de la necesidad y la calamidad. Ahora sí entiendes por qué tus oraciones no son contestadas. Y tú amas a Dios. Y lo amas de verdad. Por eso Él te está poniendo a escuchar estos mensajes, para que salgas de las hijas de la gran ramera y entres en la verdad. Y en ese momento tus oraciones van a ser escuchadas. Y muchos ni siquiera sabían que existían las hijas de la gran ramera, porque no leen las escrituras. Una de las cosas más grandes que Satanás creó el cristianismo. Perdónenme lo que voy a decir porque la verdad, yo soy pastor cristiano. Pero Satanás creó el cristianismo para distraer a la humanidad, a los hijos de Dios, de la verdad de Dios. Porque quiere engañarlos para que se condenen igual que Él, porque sabe que su tiempo está cercano. ¿Cómo los engañó? Y los mantiene entretenidos con teologías humanas y mentiras de Satanás. Y muchos de ustedes son felices en sus congregaciones, sin mirar los orígenes y sin poder comprobar que lo que le están hablando es la doctrina verdadera. Porque muchos de sus pastores ni siquiera ignoran sobre las 2 semillas que hay sobre la tierra, la de Satanás y la de Dios. Ignoran el pecado original cuál fue. Por eso ignoran, y lo que hacen es tomar un verso acá, un verso allá, hermoso, lindo, y predicar cosas fantásticas. Entonces wow, sí, hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la realidad es distinta. Dice la Escritura: os he escrito esto sobre los que os engañan, los que tienen el espíritu del anticristo. Imagínense desde la época de Juan, y no habla del mañana, habla desde su época. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis, ya la vimos allá en San Juan 14, 17, es la unción del Espíritu de verdad. Y tenemos que hablar del Espíritu de verdad. Ya casi no se puede hablar de Espíritu Santo, porque esa palabra Espíritu Santo la están utilizando los brujos, los hechiceros, los agoreros, los espiritistas, los medium, los satánicos, y también la gran ramera la está utilizando, o la viene utilizando, y los hijos de la gran ramera lo utilizan. Y los falsos profetas que salen de las hijas de la gran ramera, que son prostitutas, la utilizan. Por eso se habla de espíritu de verdad. Si usted no me cree, lo voy a invitar al libro de Mateo, y está hablando el mismo Señor Jesucristo, o Yahshua HaMashiach, como realmente es su nombre. Dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este es un mandamiento de Cristo, y nadie le está poniendo cuidado, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera dijo el que hace mi voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos, del anciano de días. Y nadie conoce cuál es la voluntad del Padre, porque el evangelio de la serpiente le hudó tanto la palabra que mantiene enceguecida a la iglesia. Tiene ese velo de Moisés puesto ahí, que no pueden ver la verdad. Por eso dice Pablo, y aún leyendo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios ni siquiera la comprenden. Que la vida de Cristo y los hechos de Cristo es lo mismo que Dios habló en la antigüedad. Mire lo que dice, lo que hacen los que tienen el espíritu del anticristo: falsos profetas. Y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Juan y lo dice Cristo. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio: Señor. Le reconocen como Señor, porque aún hasta los demonios le reconocen y se arrodillan y tiemblan. ¿No profetizamos en tu nombre? Escuche, ¿profetizamos en tu nombre? Una cosa es profetizar en nombre de Él, y otra cosa es hablar lo que Él dijo que habláramos. Porque todos los profetas de la antigüedad nunca hablaron porque quisieron, sino que les puso por medio del Espíritu Santo en sus oídos, y ellos lo transmitieron. Y Pedro dice en 2 de Pedro 1:19 que ahora tenemos la palabra profética más segura para poder hablar, y es la palabra de verdad, la palabra de Dios, o nuestro Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y miren lo tremendo que responde. Dice, nunca, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si Cristo nunca los conoció, entonces el otro consolador, el Espíritu de verdad, no los usa. ¿Quién los usa? Para hacer señales, milagros y prodigios. Y ahora tienen templos inmensos y grandes. Y eso es lo único que se ve. Mercaderismo, nada de doctrina y señales, milagros y prodigios donde la gente corre en montones. Si el Espíritu de verdad depende de Cristo. Su Padre, la serpiente antigua, quien hace las señales y prodigios, como dice Judas, verso 4, léase Judas, mi hermano, para que usted comprenda esta verdad. Están destinados a la perdición, a la condenación, porque estaban dentro de nosotros, no eran de nosotros. Entraron encubiertamente y convirtieron la verdad de Dios, la suplantaron, la cambiaron por libertinaje. Por eso no se habla de pecado, ni se habla que se acerquen a la palabra de Dios. Mercaderismo de la fe. Y la gente corre. ¡Oh! Y el gran siervo de Dios. Y no saben que es Satanás mismo y sus hijos, descendientes de Caín, a quienes dio poderes también sobrenaturales para hacer señales, milagros y prodigios. Y todo milagro, señal y prodigio que no se haga en la verdad proviene de Satanás. Entonces viene una pregunta que me hicieron también, pastor, ¿por qué a unos en la iglesia sí son sanos y otros no? Yo le voy a decir por qué. O no yo, la palabra lo muestra. Porque usted es hija del Dios viviente, hijo del Dios viviente. Usted es el Israel que fue disperso de las naciones. Y cuando Satanás opera, no le opera a usted el milagro. Entonces no se preocupe más porque usted no recibe milagros y prodigios. Más bien, entre a la verdad y ahí se va a recibir el milagro. Porque los hijos de Dios no reciben milagros de Satanás. Los hijos de Satanás sí reciben milagros de su propio Padre y respuesta de su Padre, que son prosperidad económica y triunfos en esta vida, y no la vida eterna. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Mira lo que dice, no tienes necesidad de que nadie os enseñe, porque el único que enseña es el Espíritu Santo. Él es el maestro de maestros, pero Él sí escoge a algunos hombres para llevar y ser portadores de la verdad y enseñar. Nosotros no enseñamos, es Él a través de nosotros. San Juan 14:26. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Sí ve qué es la unción? ¿Cuál es la unción? El Espíritu de verdad es el que enseña. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Por eso tenemos que permanecer en Cristo. Porque el Espíritu Santo nos enseña es eso. Para eso vino el Espíritu Santo. O el Espíritu de verdad. No para hacer shows, espectáculos, ni reciben, ni nada de esas cosas fantásticas y no chistosas, sino esas cosas que hacen de shows. Él no vino a hacer shows y espectáculos. Él vino a llevarte a ti y a mí por el camino angosto, por la verdad y la vida que es Cristo, para llegar al Padre Celestial. O sea, para volver al Padre Celestial, al conocimiento de lo que Él enseñó, de su verdad, de su palabra. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. ¿Quién? Cristo. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Y quién se va a avergonzar si permanece en la verdad? Nadie. Pero el que no permanece en la verdad y lo va a venir, se va a esconder y va a estar avergonzado. Porque se salió de la verdad, entró en apostasía. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y ahora vamos a rematar esto con algo muy fuerte y tremendo. Y quiero invitarlos. Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a ver cómo el Evangelio de la serpiente enseñó que existe y existirá un ser llamado Anticristo que va a venir a la tierra. Vamos a ver quiénes van a entrar al lago de fuego y azufre. Está la bestia y el falso profeta. Y el dragón que es Satanás. Y vamos a ver, y le voy a comprobar cómo el anticristo no existe, sino era una imagen para distraer. Mientras el hijo de perdición
El hijo de iniquidad, hijo de Satanás, hacía de las suyas en estos últimos tiempos. Reuniendo a sus hijas. Bueno, después lo voy a hablar porque ese es el falso profeta. Apocalipsis 17, 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, diablo, que es la serpiente antigua, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Satanás, la serpiente antigua, el dragón. El falso profeta y la bestia. ¿Sabe quién es la bestia? La bestia es una organización muy grande y fuerte, y son todos los hijos de perdición. Las cabezas que han surgido de la gran ramera y las hijas de la gran ramera. Por eso cuando usted se atreve a leer el libro de Enoc, dice que ninguno de sus pastores se salvará, porque todos se corrompieron. Estoy hablando y voy a decir algo muy fuerte y muy tremendo. No los pastores de Cristo, no los que están en la verdad, porque existen hombres que caminan en la verdad, pero los que no caminan en la verdad, hijos de la gran ramera, y la gran ramera es la famosa bestia, es el famoso imperio romano, que antiguamente fue militar y luego pasó a ser religioso. Por eso sus pies terminan en paro, sostenido por los 10 reyes de la tierra que están ya en la tierra, y los 7 montes. Todos se van a ir al lago de fuego y azufre, que es la bestia, el imperio romano, que un día se dividió en catolicismo y en cristianismo. Véanse el Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, o sea, el espíritu del anticristo, que es el mismo Satanás, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, el Cordero de Dios, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y a los grandes y pequeños en pie ante el Eterno, al Anciano de Días. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? ¿Cuáles libros? Si el Nuevo Testamento no existía, y no existe, que es el Brit Hadashah, los libros antiguos, la Tanaj, el Antiguo Testamento, la ley del Padre Celestial. Para los judíos es la Torá, para nosotros el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los profetas. Esos libros serán abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron lanzados los muertos, por los cuales fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, abajo en el Seol. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mira lo que dice: y la muerte, el espíritu de la muerte, que es un demonio al cual muchas naciones adoran, y os digan en octubre 31, lo están adorando con sus disfraces, con su fiesta de Halloween. Y muchos no saben que el día 1 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, y creen que es Halloween, y están dándole culto y honor a la muerte misma, no al diablo. Ese es otro demonio fuertísimo, la muerte. Por eso se hacen sacrificios y los niños se pierden. Por eso los disfraces. ¡Ojo! Y después voy a hablar de esto. Con los que les gusta cambiar su imagen por los famosos avatar. Es un disfraz. ¡Ojo! Con los que muestran en sus perfiles, y lo voy a decir porque es la verdad, cuando no muestran su imagen real, sino modifican su imagen, que parecen muñequitos avatar, porque esos son disfraces, y los hijos de luz nos mostramos como somos reales, nos mostramos una máscara de lo que no somos. Ojo con eso, prácticas satánicas que parecen inocentes. Los hijos de luz nos mostramos como luz. Satanás es el que se disfraza y cambia su apariencia, no los hijos de luz. Dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro
de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estoy leyendo Apocalipsis 20 del verso 10 al verso 15. No aparece el anticristo. ¿Por qué no aparece el anticristo y no lo meten al lago de fuego? Ni al mismísimo infierno, porque no existe. Es un espíritu, no una persona, ni un ser que va a venir para mañana. La iglesia y usted ha sido engañado. Termino, mi amado hermano, leyéndole algo que es una recomendación que Cristo mismo dijo. Apocalipsis 18:4. Va para todo aquel que diga amar de verdad, la verdad, a Cristo. Y oí otra voz del cielo que decía, y está hablando el mismo Cordero de Dios: salid de ella, pueblo mío. ¿De quién? ¿Salir de dónde? Dice Babilonia. Salid de Babilonia, del Imperio Romano. Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las rameras. Madre de las rameras. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Cuando usted está en teologías humanas y en falsa doctrina, que fue heredada por muchos de la gran ramera, como la Trinidad y otras doctrinas que ustedes, ay Dios mío, practican porque creen que es la verdad, porque ustedes desconocen la Biblia, la palabra de Dios. Partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas. Ahora se entiende por qué hay mucho enfermo, porque no le responde Dios. Y voy a terminar en el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 6. Libro de Jeremías, capítulo 51, verso 6. Escuche esto. Y pido al Señor que la sangre de Cristo les abra el entendimiento en ese embotamiento en que Satanás los tiene metidos, con las falsas teologías y las falsas doctrinas. Léase 2 Corintios 2:4. Huid. Apocalipsis dijo: salgan de allá, para que no se contaminen con sus pecados y las plagas que les van a caer. Y acá dijo: huid del medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo de venganza del Eterno le dará su pago. Por eso muchos permanecen enfermos, sus familias destruidas, su economía por el piso, y todo es un caos en sus vidas, y llore, ayune, diezme, pacte, siembre y haga todo lo que la Babilonia le enseñó a través de la gran ramera y sus hijas. Pero cuando usted entre a la verdad, que es Cristo, Él mismo lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Te pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Cordero de Dios, Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo, conocido como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Te pido, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento a toda persona que haya escuchado esta enseñanza, que haya escuchado esta gran verdad, Padre, para que seas tú ayudándoles, bendiciéndoles, guardándolos, Señor, para que seas tú dirigiendo su vida hacia la verdad, Señor, para que seas tú de verdad guiándonos por el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu paz, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, papito hermoso, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque cada día nos vas a llevar por el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, el Cordero de Dios. Bendice la entrada, bendice la salida de mis hermanos, bendice su entendimiento. No permita que Satanás los siga engañando, los siga tomando, Padre.
con tanta mentira para distraerlos de la verdad. Te pido, Señor, que nos bendigas a todos y que nos lleves de la mano, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Padre, te pido en este momento que lo que Pablo dijo acá en 2 Corintios 4:4 se rompa ahora mismo por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pablo dijo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Incrédulos son los que dudan de la verdad, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la verdad de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios eterno, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Espíritu Santo, gracias por llevarnos cada día a la verdad. Encamínanos por esta verdad. Permítenos tomar conciencia de que debemos salir de Babilonia, de la gran ramera y de las hijas de la gran ramera, que han contaminado el mundo desde el año 1600 para acá, cuando aparecieron y salieron todas de la gran ramera, cuando protestaron y se dividieron. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tú eres la verdad, Cristo, y tú nos llevas al Padre Celestial. Síguenos enseñando, síguenos guiando, y permite que cuando se abran los libros, Señor, nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestros actos sean acordes a los libros que tú escribiste, que estableciste aquel día en el monte y lo diste a los hombres. No a Moisés, porque no es la ley de Moisés. Es tu palabra, Señor. Anciano de días, a ti que estás sentado en el trono, como dijo Juan, capítulo 6, verso 12, sea toda la honra, la gloria y la alabanza y al Cordero de Dios. Mis amados hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Estaremos pronto nuevamente con algún mensaje que el Señor quiera darnos a la iglesia. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.